RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingeniero Chepún, qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenas tardes, José. Para mí es un placer conversar contigo, a tus órdenes. Bien, acaba ya de juramentar como presidente del Consejo de Ministros el doctor Antero Flores Arauz, ¿no? Me gustaría conocer un primer comentario, ¿no?, en medio de esta situación política que estamos viviendo en el país. Bueno, ha habido un momento muy triste para el país luego de enterarnos del nivel de corrupción al cual había llegado Vizcarra, ¿no?, el expresidente Vizcarra, y también la forma como había complotado contra Pedro Pablo Kuczynski, lo cual se manifiesta en los chats, como orquestó junto con amigos y un grupo de partidos políticos la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Eso obviamente era insostenible y por lo tanto se procedió a una vacancia que nos ha llevado a la situación actual, en la cual acaba de juramentar el señor Antero Flores Arauz como primer ministro del presidente Manuel Merino. Entonces, yo creo que Antero Flores Arauz reúne las condiciones que se requieren en momentos como este. Es un político con mucha experiencia, con capacidad de consenso, ha sido ministro de Defensa y presidente del Congreso de la República en su momento cuando Alejandro Toledo tuvo graves problemas de popularidad, de baja legitimidad. La figura de Antero Flores desde el Congreso permitió bajar el nivel de las aguas. Por lo tanto, en una situación terrible como la que vivimos hoy en día, en la cual el presidente Vizcarra ha dejado al país en un estado de desastre en materia económica y con la peor gestión en términos de la pandemia, yo creo que la experiencia de Antero Flores va a servir de mucho para poder salir adelante. En ese reto que asume el presidente del Consejo de Ministros y el gobierno como tal, de su perspectiva, ¿cuál debe ser el perfil del gabinete que acompaña al doctor Antero Flores Arauz? Bueno, tiene que haber un mix entre políticos y tecnócratas. Hay ministerios que son eminentemente tecnócratas, como el Ministerio de Economía, por ejemplo, pero que en todos los casos reúnan la condición de que no son improvisados, de que no son personas que llegan a aprender, que sean personas que conocen su sector, pues el Perú no puede perder tiempo. La situación en la cual nos encontramos en estos momentos realmente es terrible. Mira, tu emisora llega a todo el país. Todos los que nos están escuchando saben perfectamente la situación del turismo, de la pequeña industria, del agro, sobre todo los minifundios, los pequeños lotes. Entonces, es una situación muy penosa en términos económicos y de sanidad. Entonces, el perfil del gabinete pasa por eso, por convocar a gente con experiencia y que reúna las condiciones técnicas y políticas necesarias como para poder sobrellevar esta situación. Ahora, no podemos negar que estamos en una situación bastante delicada, ¿no? Y hay quienes saludan justamente que Antero Flores Arauz haya sido designado presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En la otra orilla vemos cómo los precandidatos presidenciales, y le voy a mencionar George Forsyth, el señor Daniel Salaverry, Verónica Mendoza, Antauro Humala, y también estamos viendo el señor Julio Guzmán, han salido ya a agitar justamente esta situación, e incluso, ¿no?, se está hablando que no es la persona que reúne las condiciones para asumir el premierato, ni tampoco la legitimidad propiamente de este gobierno, ¿no? Ahí hay ¿no cree usted que el juego que están en estos momentos desarrollando estos dirigentes políticos o estos líderes políticos de una u otra manera ponen en riesgo al país, ¿no? Porque vemos gente en las calles, vemos gente que de una u otra manera no le da tiempo ni siquiera de respiro al nuevo presidente, ¿no? ¿Cómo está mirando usted esta situación, ingeniero Cheput? Bueno, son candidatos presidenciales que actúan de manera muy irresponsable y que estuvieron calladitos y no condenaron a la corrupción. Es que con la caída de Vizcarra han perdido a su padrino, pues. Todos los que han mencionado eran personas que aconchababan al señor Vizcarra, ¿no? No le decían absolutamente nada, salían los audios, salían los chats, salía la corrupción, salía la coima, y ninguno de esos señores decía absolutamente nada, a tal punto que en los medios decía, ¿cómo es posible que salgan tantos casos de corrupción sobre el señor Vizcarra y los candidatos presidenciales no dicen nada?
¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque obviamente eran los ahijados de Vizcarra. Vizcarra los había elegido para que de esa manera uno de ellos sea su sucesor y él poder tener la impunidad necesaria. Entonces, como la justicia y el Congreso han actuado con propiedad, los señores se han encontrado desamparados y ahora la emprenden contra el presidente de la República. Entonces es una situación electorera muy irresponsable porque están contagiando a mucha gente. Esta gente actúa con tanta irresponsabilidad que convoca a mítines, a marchas, a aglomeraciones, y con eso lo único que están generando es que se venga una segunda ola de contagios, que va a ser muy grave para el país. En 10 días vas a ver cómo las unidades de cuidados intensivos, las UCI, emergencias, la falta de oxígeno, va a volver porque estos candidatos, porque les interesa simplemente su cálculo político y electoral, van a generar que mucha gente se contagie. ¿Cuántos jóvenes que están hoy día en las marchas, luego llegan a su casa, saludan al papá, a la mamá y la están contagiando? ¿No? Entonces, esa irresponsabilidad total va a ser culpa de estos candidatos, porque no están tomando en cuenta el drama de la gente y ya han convertido un episodio político simplemente en un oportunismo para ellos poder lograr algún tipo de ventaja. Entonces, desde mi punto de vista, están actuando muy mal. Ahora, usted ha sido ministro de Estado y conoce exactamente las responsabilidades, ¿no?, en el sector, ¿no? Hemos visto que se registran protestas, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene que actuar en funciones un ministro, a pesar que renuncia el presidente del gabinete, renuncia el presidente que no está en ejercicio? ¿Cuál es la responsabilidad que asume? ¿Cuándo recién termina sus funciones de un ministro de Estado? La ley es clarísima, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. El ministro es ministro hasta que llega su reemplazo. No es que yo renuncie y me voy a mi casa. Se lo pregunto por el caso del ministro del Interior, ¿no? Claro, si cualquier ministro, la de Economía, cualquiera, se va a su casa y no acude al despacho a trabajar, está haciéndole un boicot a este gobierno y por lo tanto está incurriendo en un delito penal, en un delito que tiene que ser analizado por la Contraloría por el abandono de función. Entonces no es cuestión de dejar la policía a su libre albedrío, ni los ministerios porque me fui porque estoy picón, ¿no? Es la obligación de ellos entregar el cargo, porque para eso han sido juramentados. Entonces, lamentablemente ellos están actuando con un criterio infantil, sobre todo en el sector interior, y la policía no se encuentra con dirección y vemos este caos, que dicho sea de paso, es muy pequeño, pero está siendo magnificado. Yo he visto escenas del señor Guzmán con 5 o 6 personas, ¿no? En pequeños mítines con 4 o 5 gatos, pero sin embargo la prensa lo magnifica para dar una imagen masiva de lo que es un evento absolutamente discreto, mínimo, pequeño, aislado, porque la gente quiere trabajar. Ayer me llamaban unos amigos del Cusco, por ejemplo, y me decían, no puedo abrir mi negocio porque hay 5 personas que están protestando en la puerta y quieren tirar piedras y ha llegado la policía. O sea, encima de que hay una crisis económica, estos irresponsables convocan a marchas que impiden de que los negocios puedan vender lo poco que tienen o puedan resurgir luego de la pandemia y de la crisis económica. Entonces yo le pido a la población que no se deje manipular por este tipo de personas que le piden a la gente que salgan a protestar desde España, desde Estados Unidos. O sea, ni siquiera viven en el Perú y le piden a la gente que vayan a protestar, ¿no? O sea, eso es sumamente irresponsable en el caso de algunos periodistas y cosas así. Usted comenzaba la conversación indicando que uno de los elementos centrales para la caída de Martín Vizcarra ha sido justamente esta conspiración, ¿no? Contra Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se lo pregunto por qué, porque ayer el expresidente Vizcarra ha dado declaraciones y ha indicado, ¿no?, que este es un gobierno, se refiere al de Manuel Merino, que carece de legalidad y legitimidad, ¿no? Se lo pregunto, usted ha sido actor directo, ha estado muy cercano a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, en el año 2016, ¿no? Y ahora que se han conocido todos estos WhatsApp, hemos observado por
uno de los interlocutores, en este caso por José Manuel Hernández Calderón, en el sentido que Manuel Vizcarra sí tenía conocimiento de cómo se estaba, Martín Vizcarra tenía conocimiento de cómo se estaba actuando en ese momento y cuáles eran las directivas, ¿no? Pero siempre lo negó, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir sobre el particular? Bueno, ¿qué podemos esperar del señor Martín Vizcarra, una persona que está enfrentando un proceso fiscal por pedir coimas, ¿no? Un coimero. Una persona que siempre ha mentido y como siempre sigue mintiendo, ¿no? Miren, yo hago una pregunta nada más. Si fuera verdad lo que dice, y ya sabemos que es un mentiroso, si fuera verdad lo que dice el señor Vizcarra, ¿por qué no denuncia por difamación a la gente que lo acusa? Esos que dicen que le dieron plata en sobre en Manila de 60.000, 80.000 dólares. ¿Por qué no lo denuncia? Por difamación. Se indigna, va a una fiscalía y dice, denuncio a tal persona por difamación. Denuncio al señor Antonio Camayo por la foto falsa. Denuncio al señor Hernández por los chats falsos. Denuncio al señor Castillo porque yo nunca he recibido plata. ¿Por qué no lo hace? Porque es verdad. Porque no puede él demostrar su verdad, porque es una persona que está sumamente complicada. Y como decía ayer una periodista en un audio que se difundió, vienen muchas cosas más. Entonces, el señor Vizcarra le está haciendo un tremendo daño al Perú, pues no solamente él quiere teñir de ilegalidad un régimen constitucional, sino lo que busca es que no se profundice en su juicio, porque simplemente él va a terminar directamente en la cárcel, como señala la periodista. Entonces, como no quiere ir a la cárcel, lo que hace es teñir de ilegalidad esto. Y por otro lado, los que asusan a la gente para que salga a protestar, ¿qué es lo que pasa? No quieren que se levante la alfombra y se vean los miles de soles que se gastan en consultorías y asesorías de mucha de esta gente que está en contra de Vizcarra porque simplemente van a perder sus privilegios. Los millones que se gastan en consultorías, en asesorías, en cuentas falsas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, finalmente, ingeniero Juan Cheput, ¿no? En medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica que estamos viviendo, tenemos que transitar hacia las elecciones en abril del 2021, ¿no? ¿Cuál debe ser la agenda mínima de este gobierno para garantizar unas elecciones transparentes? En primer lugar, ser absolutamente imparciales y cumplir con el calendario electoral y brindarle a los estamentos electorales, la RENIEC, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, todos los recursos que sean necesarios. La objetividad, la transparencia y la imparcialidad están garantizadas con el presidente Merino y con Antero Flores Arauz. En segundo lugar, dar un ecosistema favorable, y eso se ve manejando bien la pandemia. La pandemia y su manejo es fundamental para que la gente vaya sin temores a votar. Y en ese sentido se está trabajando también intensamente en controlar la pandemia, a pesar de los contagios que se van a venir como consecuencia de estas marchas convocadas por personas irresponsables que están haciendo politiquería y electoralismo. Y finalmente, el crecimiento económico. El crecimiento económico porque en estos momentos cerca de 150.000 empresas entre el ámbito de servicios, específicamente turismo, restaurantes, discotecas, gimnasios, están quebrados. Es necesario brindar las posibilidades de creación de empleo, sobre todo empleo juvenil, para que de esa manera se puedan reenganchar con la economía. Entonces, esos creo yo son los tres pilares del gabinete Antero Flores Arauz. Ingeniero Juan Cheput, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido muy amable de su parte. Muchas gracias, José. Ha sido un placer. RCR, la red que comunica y une al Perú.